El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Quiero invitarles, después de oír este cántico importante, invitarlos a tomar la palabra de Dios en sus manos. En Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Vamos a dar lectura para gloria de nuestro gran Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que hagamos una oración especial para que Dios hable a su vida y que Dios use este vaso de barro como Él quiera. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias por nuestra salvación, nuestra redención. Te suplico, Señor, que rompa las cadenas, desbarata yugos, golpea, Señor, la obra del infierno a través de tu palabra y con tu palabra. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Glorificado sea Dios. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del tema humildad, base y fundamento de todas las virtudes. Gloria al Señor. Alguien dijo que solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. La humildad es una de las cualidades más sublimes del ser humano. La humildad es la base, el fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay ninguna que lo sea. Humildad es opuesta a la soberbia, al orgullo, a la altivez. Gloria al Señor. De estas cosas importantes queremos encontrar escritas, estampadas en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Lo primero que encontramos acá, en este versículo 29 y 30 del Evangelio según San Mateo capítulo 11, es precisamente a nuestro gran Señor. No hay otro, ni hubo ni habrá. Cualquiera podría decir, pero Él es Dios. Así es. Nunca ha dejado de ser Dios. Sencillamente tuvo un cuerpo como nosotros los humanos. Sin dejar de ser Dios, fue hombre. Fue hombre en la tierra y vivió como cualquier ser humano. Pero como hombre demostró abiertamente la humildad estampada en cada cosa
que realizaba, cada acto que hacía, cada palabra que salía de sus labios, llevaba el matiz, la esencia de la humildad. Nunca se creyó grande en la tierra. Se hizo el más pequeño, humanamente, económicamente, socialmente, hablando en todas las áreas de la vida. Como hombre, siempre lo hallamos a través de las Escrituras como un pequeño, como alguien que realmente era el autor de la humildad, la base principal de las virtudes que el hombre pueda tener. La plataforma de esas virtudes es la humildad. Es contrario al orgullo, a la altivez, a un reconocimiento vano y falso que muchos seres humanos han tenido para presentar sus grandezas, sus exorbitantes manifestaciones en las palabras y en sus hechos. El Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El verso 30 dice que el yugo y la carga que el Señor ofrece es fácil, es ligera. Es decir, el compromiso que el hombre hace de servir a Dios, de ser fiel a Dios, de identificarse con Él, de ser parte de su obra, es un compromiso que no es gravoso, que no es un yugo humillante, que no es una carga desesperante. Antes sí tuvimos un yugo y una carga que amargó nuestra vida, que destruyó nuestro ser. Antes sí estábamos enyugados por el diablo y estábamos obligados a servirle a Satanás por ese yugo, y teníamos una carga en el alma. El Señor dijo en el verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es con relación al pecado, al mundo que dejamos atrás un día. Teníamos un yugo, una carga desesperante, que muchas veces no lloramos de alegría, ni lloramos de cobardía, sino de impotencia, de desesperación. Tuvimos una religión que nunca pudo hacer nada por nosotros. Tuvimos dioses que nunca pudieron hacer nada. Dioses de cemento, de tablas, de papel, que solo gastábamos en candelas, en velas, alumbrando esos ídolos que están dentro de la idolatría, del paganismo, pero que nunca pudieron hacer nada por nosotros.
Pero un día conocimos a Cristo y vinimos a Él y le entregamos la vida. Estábamos trabajados y cansados y vinimos con esa carga de iniquidad y la pusimos a sus pies. Y desde ese día entró, por lo menos en mi vida, en mi alma, el descanso. Entró la paz, entró el sosiego, entró el descanso que el alma necesita. Y es así como el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí está lo más importante y lo más difícil. Muchos nacen, crecen y mueren en una burbuja de soberbia, de altivez, de orgullo, y nunca conocieron la humildad. Tienen choques con todas las personas, son prácticamente antisociales, sienten en sus almas el daño que el infierno les hizo y que pasan los años y nunca pueden ser sanados porque no quieren. Y no quieren deponer la actitud, el orgullo, la soberbia, la altivez. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los resultados de este aprendizaje es hallar descanso para vuestras almas. Cuando la persona aprende del Señor a ser humilde, a desconocer en totalidad que ninguna cosa de las que posee es por su fuerza, que ninguna cosa, ninguna posición de las que representa es porque fue más inteligente que otro, o porque su apellido, su color o su estatura le trajeron esos beneficios. Cuando la persona humilde siempre está reconociendo que lo que tiene se lo dio Dios, que lo que es se lo debe a Dios, que toda posición que pueda llegar a tener en la tierra, sea grande, regular, pequeña, cualquiera que sea, depende de Dios. Nuestra salvación no es comprada, es por gracia. Y yo debo reconocer todos los días que fui salvo por misericordia, por gracia, no por lo que era. No tengo mérito alguno para presentarme delante de Dios y decir: por esto soy lo que soy, estoy donde estoy, porque eso se cae por su peso. Todo lo que poseemos y lo que somos lo hemos recibido. Si lo aprendemos no de alguien que simplemente tenía humildad, es que es la fuente de la humildad. De él emana la humildad. Y la poca humildad que puede haber en mi vida, no la heredé de mis padres, de mi familia. La he heredado de Dios. La he recibido de Él. Por Él soy lo que soy. Si aprendemos realmente del Señor, de su humildad,
de su mansedumbre, entonces vamos a tener facilidad de relacionarnos con las demás personas, de ser integrantes sociales, no antisociales, de ser personas en quien se puede encontrar cualquier favor en el momento que sea necesario, porque hemos aprendido la mansedumbre que viene de Dios. Y ser manso no es ni ser bobo, ni ser tonto, ni ser cobarde. La mansedumbre es un proceso que se origina, se opera en la vida de la persona cuando sirve a Dios. La mansedumbre es el descanso que podemos tener en el alma, lo que se puede traducir como paz. Si una persona tiene paz, es porque ha alcanzado esa mansedumbre. Tiene sosiego, tiene reposo en su alma. Aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es otra palabra importante, porque hay gente que es humilde de labios. Humildes. Algunos le dicen a otra persona: este es de condición humilde. Eso está mal aplicado, porque hay gente que no tienen zapatos, que viven desnudos en la calle, pero no son humildes, son rebeldes. Están opuestos al gobierno, a las leyes, están opuestos a Dios, están opuestos a todo tipo de normas. Entonces no puede existir ni vestigios de humildad. Lo que hay es degeneración, suciedad, vicios, corrupción, pero eso no es humildad. Una persona humilde no es un tonto, es un sabio. La persona humilde no es un flojo, no es un cobarde. La persona humilde es un valiente, porque para ser humilde hay que ser valiente. Estamos hablando del más grande, de la fuente de los humildes, de la fuente de la humildad, pero estamos hablando de alguien que fue el más valiente que haya podido estar con sus pies puestos en esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el más humilde, la fuente de la humildad, pero también el más valiente de todos. No hubo nadie como Él. A su nombre, la gloria por siempre. Alabado sea el Señor. Hay un ejemplo de humildad en muchos seres humanos. La Biblia habla de la humildad de un hombre que cada vez que yo leo tengo oportunidad de oír a través de alguien que esté predicando, o que yo puedo leer la palabra acerca de este hombre David, que llegó a ser rey en Israel. No es simplemente un dicho o un simple decir, es que fue demostrada la humildad que había en el corazón de ese hombre. Alabado sea el Señor. Definitivamente nunca, cuando leo, cuando escucho de él, nunca deja de sorprenderme. Porque este hombre no era un cobarde, no era un cualquiera. Fue un valiente, demostrado
con demostraciones claras que fue un guerrero, que fue un valiente, pero era un hombre totalmente humilde. No un perfecto, porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Pero estas virtudes nos elevan, nos dan un valor incalculable. No es el dinero que pueda poseer, no es el apellido, ni vivir en un lugar exclusivo, en una ciudad, o tener muchas propiedades o comodidades o amigos, etcétera. No es eso. Es las virtudes. La virtud que es la base de todas las demás virtudes, la humildad. Y en este hombre veo yo concentrado el poder de la humildad en su vida. Nunca ha dejado de sorprenderme el oír o el leer acerca de este hombre después de ser ungido por rey. Siguió su vida normal, sirviendo a su padre y cuidando lo que decían sus propios hermanos, llenos de orgullo, de altivez, de grandeza, sin serlo. Ellos expresaron en ocasiones diciendo: vaya a cuidar las pocas ovejas que tiene. Cuando una persona habla, usted entiende y conoce la altivez de sus palabras, como eran estos hombres hermanos de David. Sin embargo, él fue ungido por rey y fue aconsejado por el hombre de Dios de su tiempo, de su momento contemporáneo, el profeta Samuel, y este le explica la grandeza de esa unción que había puesto sobre él. Pero no solamente eso, dice la palabra, que lo vamos a leer, que desde ese momento que recibió la unción en su espíritu, en su alma, el aceite derramado sobre su cabeza, a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Y eso es grande, eso es enormemente grande. ¿A qué me quiero referir? Que después de ser ungido, él regresa a su casa a seguir el trabajo del campo, de cuidar las ovejas que su padre le habían responsabilizado de cuidar. Dice el capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Oiga bien esto: llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le está hablando el Señor Dios a Samuel, que estaba triste por la caída, por la situación de Saúl, y que lloraba. El Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por este que he desechado? ¿Por qué lo desechó? Por el orgullo, la soberbia, la altivez,
por violentar las leyes de Dios, por violentar la palabra, por hacer su propia voluntad, por hacer lo que le daba la gana, no lo que estaba escrito, no lo que se le había dicho. Hay gente que lo que se le dice es lo menos que hace. Hace lo que le da la gana, hace lo que piensa, hace lo que cree que es bueno, hace lo que le favorece a él, hace lo que le conviene. Entonces, nadie puede jugar con Dios. Llega el día que el Señor le dice: no te necesito ya. De hecho, que así le dijo: me he provisto de un siervo, de un consiervo tuyo, mejor que tú. Nunca piense usted, hermano, hermana, joven, señorita, caballero, dama, niño, nunca piense que usted es mejor que los demás, que le tienen que rendir pleitesía a usted. La persona humilde sabe escuchar. La persona humilde sabe obedecer, sabe entender, sabe tener cuidado de no violentar lo que Dios le haya dicho. Y entonces viene el profeta. El verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y David quedó ungido. Ese fue un proceso un poco largo, porque Dios lo mandó a la casa de Isaí, porque habían varios hombres y algunos se creían, aunque no lo eran. Y ese es el problema del orgullo y la altivez, la soberbia, que es contraria a la humildad. La persona se cree ser algo